Emisor Podcasting. 1983. Tengo 9 años y estoy frente al televisor. Anuncian el estreno del próximo domingo en Bestseller de Canal 7. La película se llama La Noche del Vampiro. Noche, neblina y de pronto, entre los vapores, un niño flotando. Tiene los ojos blancos y una sonrisa endemoniada marcada con dientes afilados. Se acabó todo. Esa noche no pude dormir, ni la siguiente, ni la subsiguiente. Y para empeorar las cosas, no era un filme, sino una miniserie de 2 partes. Así que por 15 días tendría que esconderme de cada próximo domingo. Al final me las di de valiente y me atreví a ver el avance del último capítulo. Gran error. Una sábana negra tirada en medio de un comedor. De pronto, esta sábana negra se levantaba y aparecía un ser calvo, de colmillos afilados y piel verde. Casi me da un infarto. Aunque camine por la sombra de la muerte, no temeré, no temeré, no temeré a ningún mal. Volvieron a repetir la miniserie al año siguiente y de nuevo fui un cobarde. Curioso, en las mismas fechas se estrenó en cine una película con nombre parecido, La Hora del Vampiro. Unos amigos la vieron y no entendían nada. Era lo mismo de la tele, pero le habían sacado partes. Pocos años después me regalaron un libro para Navidad. Se llamaba Christine y era de un tal Stephen King. Una novela acerca de un adolescente y su primer auto, un Plymouth Fury, poseído por un espíritu maligno que se obsesionaba con el muchacho, asesinando, atropellando en realidad, a todos los que se atrevían a hacerle daño. Bueno, especialmente a las novias del protagonista, ya que ella, el auto de nombre femenino, lo quería solo para ella, valga la redundancia. Me devoré la novela, incluida la solapa, donde entre las otras obras del autor aparecía La Hora del Vampiro. Me tardé en conseguir el libro. Salem's Lot era su título original, también el de la miniserie dirigida por Top Hopper, Poltergeist, cuya versión televisiva fue nombrada acá por TVN como La Noche del Vampiro, mientras que su recorte para el cine, con 30 minutos menos y que años después repetiría Megavisión, usó de título La Hora del Vampiro. 2 nombres para la misma historia, en rigor 3, porque en España se le llamó Fantasma 2, para colgarla del éxito de un film de horror italiano llamado Fantasma. Y ese es el título con el cual Salem's Lot se puede conseguir hoy en DVD y Blu-ray, Fantasma 2. Charquicán imposible, da lo mismo. Lo que importa es el miedo. Y ese sigue intacto. Aterradora sincronía. Este mes acaba de aparecer en todas las librerías del planeta Cuento de Hadas. La última novela del maestro indiscutido del horror y el fantástico de los últimos 50 años. Y junto a Spielberg, el otro Stephen es básicamente el mismo nombre, pilar absoluto de la cultura pop que nos ha acompañado desde la década de 1970. Literatura hamburguesa puede ser, pero también lo es que las hamburguesas a veces son harto más ricas que un buen filete. Con perdón, pero entre leerme el último mamotreto traducido por anagrama y disfrutar un buen King, me quedo lejos con lo último. La historia le hará justicia. Apuesto mi nombre y mis pocos bienes a que para el 2030 It, acaso su mejor obra, estará a la misma altura que Moby Dick y el viejo King, a la par de sus admirados Mark Twain o William Faulkner. También que algún día le darán el Nobel de Literatura. Es el Charles Dickens de nuestra época, y quien diga lo contrario no tiene idea de literatura, porque reducir a King a un bestsellerista es pecar de ingenuo. Es el gran cronista de la Norteamérica de clase media, de los Estados Unidos profundos, encerrados en sus miedos y sus vicios, de la gran pesadilla del pueblo chico, de la necesidad de escapar,
algo que solo comparte con Bruce Springsteen y Bob Dylan. Si García Márquez disfrazó el fantástico latinoamericano con el realismo mágico, King hizo lo propio con el realismo mágico gringo, vistiéndolo de fantástico. Como el colombiano, el autor de Maine inventó pueblos, Castle Rock, Derry, en los cuales no solo ambientar su mitología, sino cimentarla. ¿Es el maldito Jerusalem Slot un Macondo de Nueva Inglaterra? Probablemente sí. Heredero de Mark Twain, de Melville, de Poe y Lovecraft, comparte el humor del primero y la ambición del segundo, con lo perturbador del tercero y lo mitológico del último. Se pueden decir muchas cosas de King, pero sobre todo, ha de subrayarse la calidad de su prosa. El autor de Carrie escribe muy, pero muy bien. Guste o no a los cultores de lo macabro, en lo estrictamente literario, no solo hace rato superó a su maestro Lovecraft, sino que hoy por hoy le lleva mucha delantera a colegas suyos bendecidos por la academia como Richard Ford o Paul Auster. Miedos, temores, pop, rock, cine, fantasmas sobrenaturales, fantasmas morales. El Cóctel King es amplio, y eso es quedarse corto ante una carrera que incluye 64 novelas y 11 antologías de cuentos. Horror, sobrenatural, a lo It o Cementerio de Animales por un lado, realismo generacional a lo Cuenta conmigo por el otro, drama existencialista en la línea de Misery, entre medio, la ciencia ficción de Cazador de Sueños, el thriller de La Zona Muerta, la no ficción de Danza Macabra o Mientras Escribo, cuya lectura es acaso el mejor taller literario que puede tomarse. La reinvención del género de los fantasmas con El Resplandor, esta última brillando de la mano de otro SK, Stanley Stephen Kubrick King. La simetría da tanto miedo como su contenido. También hay un King policial en la saga de Mr. Mercedes, uno que coquetea con el cómic en El Instituto o American Vampire, y por supuesto, el que pisa cada vez más fuerte en la fantasía épica a lo Tolkien, en El Talismán, la saga de la Torre Oscura o la reciente Cuento de Hadas. Nacido el 21 de septiembre de 1947, sus biógrafos remarcan que el dramatismo se instaló en su vida a muy temprana edad. Cuando tenía 2 años, su padre abandonó a la familia y se cuenta que a los 4 años vio a un amigo descuartizado tras un accidente de tren, aunque en 2022, en una entrevista al New York Times, desmintió el hecho. En 1974, a los 27 años, publicó su primera novela, Carrie, la historia de un adolescente con poderes psíquicos que se venga del pueblo en el que creció, destruyéndolo por completo, culpándolo de los malos tratos que ha sufrido desde niña. Pocas novelas llevan la relación madre e hija a la complejidad de esta obra, que King tiró a la basura y fue rescatada por su esposa Tabitha, que la envió a varios agentes sin contárselo a su marido, entonces un profesor de literatura que se debatía entre deudas y alcoholismo. Carrie fue la 4ª novela que escribió, pero la primera en publicarse, y el éxito fue inmediato. Un par de años después vino Salem Slot, reinvención del mito vampírico, al que siguió El Resplandor, tal vez su novela más famosa. Triada, que inició un viaje que se ha convertido en una cita anual para sus lectores y fanáticos. Porque King es un escritor profesional y sabe que ese gran poder conlleva una gran responsabilidad: publicar 1 o 2 novelas por año. Si se es el rey, hay que estar vigente, y la vigencia se gana permaneciendo. No es gratuito que lleve 50 años siendo el autor más popular del planeta, más popular de la historia de la literatura impresa. En El Talismán, coescrita con el recién fallecido Peter Straub, Jack Sawyer es un adolescente que debe cruzar Estados Unidos a través de una dimensión paralela llamada Los Territorios. Su misión: salvar a su madre, y para ello debe encontrar la fortaleza negra, que en nuestro mundo es el Hotel California. Sí, el de los Eagles. Esto es Hotel California, y lo presenta
WOM. On a dark desert highway, cool wind in my hair, warm smell of colitas rising up through the air. Up ahead in the distance, I saw a shimmering light. My head grew heavy and my sight grew dim. I had to stop for the night. There she stood in the doorway. Heard the mission bell. I was thinking to myself, this could be heaven and this could be hell. Then she lit up a candle and she showed me the way. There were voices down the corridor. I thought I heard them say, welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely face. Plenty of room at the Hotel California. Any time of year, you can find it here. Her mind is Tiffany twisted. She got the Mercedes Benz. She got a lot of pretty, pretty boys she calls friends. How they dance in the courtyard, sweet summer sweat. Some dance to remember, some dance to forget. So I called up the captain, please bring me my wine. He said, we haven't had that spirit here since 1969. And still those voices are calling from far away. Wake you up in the middle of the night just to hear them say, welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely face. They're living it up at the Hotel California. What a nice surprise, what a nice surprise. Bring your alibis. Mirrors on the ceiling, they pink champagne on ice. And she said, we are all just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they're gathered for the feast. They stab it with their steely knives, but they just can't kill the beast. Last thing I remember, I was running for the door. I had to find the passage back to the place I was before. Relax, said the night man, we are programmed to receive. You can check out anytime you like, but you can never leave.
Estoy seguro de que puedo contar esta historia. También estoy seguro de que nadie se la creerá. Eso me da igual, me basta con contarla. Para mí, y está claro que para muchos escritores, no solo los novatos como yo, el problema es decidir por dónde empezar. Imagina un Harry Potter un poco más adulto y cínico. Ahora súmale elementos del Mago de Oz con horror cósmico en la línea de Lovecraft. Si en la saga La Torre Oscura Stephen King deconstruyó la fantasía tolkieniana en códigos del western de John Ford, con Cuento de Hadas mete en la licuadora a los hermanos Grimm con física cuántica, rock and roll y el horror más pop y trash de los siglos XX y XXI. Charlie Reed es un adolescente de 17 años quien salva la vida de su vecino Howard, un tipo solitario que vive con un pastor alemán, pero en cuya casa esconde un secreto. Bajo el cobertizo del patio trasero hay un portal en el que se puede ingresar a un mundo paralelo, un multiverso. Gabriel Rodríguez, dibujante e historietista chileno, también arquitecto, coautor de Lock and Key, novela gráfica cuya adaptación televisiva pueden ver en Netflix, fue uno de los encargados de ilustrar Cuento de Hadas. Pero no es primera vez que Gabriel trabaja para la familia King, y aquí está, en La Ruta Secreta, para conversar de su experiencia dando imagen a la imaginación del rey del terror. Bienvenido a La Ruta Secreta, Gabriel. Hacía mucho tiempo que queríamos tenerte por estas dimensiones y laberintos. Hola Francisco, un placer estar aquí para conversar de Stephen King, fantasía, narrativa, imágenes y tantas otras cosas entretenidas. Mira, primero, antes de irnos a Cuentos de Hadas, quiero preguntarte en qué estás. Porque la mayoría del público que escucha La Ruta Secreta te conoce por Lock and Key, que básicamente es la obra que te dio a conocer y donde trabajaste con el hijo de King, pero después vamos a hablar de eso. Sí. Estoy trabajando ahora en dos proyectos. No puedo decir ni para qué editorial son, ni cuál es el libro en que estoy trabajando, porque la editorial no ha querido anunciarlos todavía. Sí puedo decir que es otra editorial que no es IDW, y son dos proyectos bien interesantes que tienen algunas similitudes con cosas que he hecho, pero por otro tienen también una forma narrativa que es completamente distinta, lo que ha sido un desafío súper entretenido para mí. El libro particularmente que estoy dibujando ahora es, en términos de volumen de trabajo y de dificultad de diseño y de construcción de universo, lo más voluminoso que he hecho desde el crossover de Lock and Key con Sandman. Creo que estos dos últimos proyectos en que he trabajado, en verdad, en términos de cantidad y de demanda de trabajo, han sido de lo más desafiante que he hecho. Así que estoy bien contento, porque si bien va un poco más lento de lo que a mí me gustaría por la dificultad misma que tiene el trabajo, ha sido bien entretenido. Estoy planeando otro libro que voy a hacer inmediatamente a continuación de este con la misma editorial, y el otro en que he estado trabajando también recientemente es haciendo algunas ilustraciones y portadas para DC Comics, que ya hicimos hace poquito el pin-up para la edición aniversario de la muerte de Superman, que cumple 30 años, creo, este año. Sí. Y después de eso me encargaron un par de portadas que van a ser bien entretenidas de ver en los próximos meses. Así que apenas DC Comics me dé la autorización para contar qué es, ahí lo voy a estar compartiendo en las semanas que vienen. O sea, estás literalmente trabajando en el área 51 del cómic. No puedes decirle al mundo en qué estás. Oye, para nada. Las editoriales, además, ahora con todo el tema de las redes y de internet y de cómo se filtra la información y qué sé yo, son bien celosas a la hora de presentar ciertos proyectos. Y ahí además también me he dado cuenta de todo un tema como de logística editorial que está reacomodándose después de la pandemia, que no dejó de impactar. Digamos, los calendarios de ciertas publicaciones están estabilizándose de nuevo ahora, porque incluso se generó, producto de la pandemia, una escasez mundial de papel que hace que las mismas fechas de impresión de nuevos proyectos ni siquiera están totalmente establecidas de antemano como antes. Entonces también por eso los editores son como bien cuidadosos de no anunciar cosas con las que después se pillen la cola en caso de que no puedan publicarlo cuando planean hacerlo. Para el mismo libro de Stephen King, de hecho, cuando yo empecé a trabajar las ilustraciones, era contra una fecha estimada de publicación del libro, pero ni siquiera ese libro, que digamos que es para el autor más popular del mundo, estaba garantizado si iba a haber stock de papel suficiente para poder publicarlo cuando querían. Exactamente. Y veamos que son
son 900 páginas del porte de un ladrillo. Imagino que Sí. tú tienes te mandaron la edición tapas duras, gringa, Todavía bonita. Todavía no me ha llegado, me va a llegar se supone, porque esto se editó recién y fue estreno mundial, o sea, acá en Chile creo que se publicó 2 semanas después que en Estados Unidos, una cosa bien impresionante, la cobertura editorial mundial que tiene el proyecto, no es de extrañar en todo caso, pero lo que sí, la suerte que tuve al trabajar en este proyecto es que yo pude leer el PDF definitivo del libro 2 o 3 meses antes de que se publicara, así que en ese sentido tuve la primicia mundial de poder leerlo con anticipación y en un PDF que por el tamaño de letra era un poco más corto que la edición impresa en papel. Eran como 600 páginas, algo así. Muy entretenido, me lo devoré en muy poco tiempo. Oye, ¿y la editorial local te mandó ejemplar o todavía no? Como para tirarles la oreja. Todavía no, acá esta semana recién creo que salió a la venta y distribución acá. Así que Sí. todavía no me ha llegado copia. Pero Le vamos a decir a los amigos vi una Sí. copia impresa, quedaron súper bien las ilustraciones en este cuento de cuando uno trabaja en ilustraciones en formato digital para ser impreso después, siempre hay un factor de duda respecto de la calidad con la que van a quedar ciertos detalles de la ilustración en la versión impresa definitiva, y quedé bien contento porque estas eran ilustraciones que trabajamos con cierto nivel de sutileza en el trabajo de líneas y grises, y quedó todo súper bien rescatado en la impresión en papel, así que quedé bien contento de haber podido darle un vistazo a una edición impresa y ver que quedó bien. Oye, nada, yo te quiero felicitar por las ilustraciones, porque son realmente bonitas y además dialogan muy bien con el capítulo en cuestión que te corresponde a ti. Pero antes de ir a Cuento de Hadas, quiero preguntarte por Lock and Key. Ese universo está cerrado, sigue, vamos a tener otro crossover con Sandman muy bueno además, que además este año tuvimos Sandman en Netflix y la última temporada de Lock and Key tuviste, y el mismo mes además tuviste como de alguna manera relacionado doble con Netflix. Sí, se dieron coincidencias bien divertidas ahí. Nada, Lock and Key es una obra que cobró vida propia en la medida que la fuimos desarrollando. Tanto Joe como yo estamos muy contentos con lo que hemos podido hacer con la historia y con los personajes. Quedamos demasiado contentos con haber tenido la oportunidad de hacer este crossover con Sandman, una idea que empezó en base a una idea de una historia, en base a un concepto que después, a tono de broma, le metimos como esta idea de, oye, ¿qué pasaría si este concepto lo desarrolláramos a través de un crossover con estos elementos de la mitología de Sandman y qué sé yo? Le seguimos dando vuelta a esa idea por varios años y nada, pues después de un tiempo se nos dio la oportunidad de plantearle la idea que teníamos de la historia a DC Comics y a Neil Gaiman, que tiene que darle visto bueno a cualquier tipo de proyecto editorial que involucre a los personajes principales de Sandman. Es un caso editorial bien único el de la potestad que tiene Neil Gaiman sobre sus personajes y su creación. Y nada, pues nos dieron la luz verde, así que 10 años después de que empezamos a bromear con la idea, con Joe pudimos desarrollar esta historia, la pudimos hacer en los términos que nosotros queríamos hacerlo. Las dos editoriales, tanto DC Comics como IDW, nos dieron un montón de flexibilidad a la hora de cambiar el formato de los números en que íbamos a publicar las revistas, aumentar las páginas, hacer que cada número tuviera una cantidad de páginas distinta, todo lo que necesitamos en función de poder contar la historia como queríamos contarla. Así que quedamos muy contentos con el resultado final. Nos permitió cerrar un arco de historias que habíamos ido contando a lo largo de la publicación de la saga original de Lock and Key en números sueltos, y poder integrarlas y completarlas y hacer este 7º volumen que salió editado este año, La Edad Dorada. Así que nada, estábamos muy contentos de haber cerrado ese proceso y muy entusiasmados también porque, como siempre, cada vez que revisitamos el universo de Lock and Key aparecen ideas nuevas y conceptos nuevos. Entonces nos damos cuenta que si bien vamos cerrando historias en este universo, se nos abren puertas para ir explorando historias nuevas. Así que tanto Joe como yo esperamos que en el futuro, ojalá no muy lejano, se nos dé la ocasión de poder empezar a desarrollar nuevos capítulos de la saga de Lock and Key, explorando otras ramas de la familia Locke. Oye, hay una suerte de, o yo por lo menos como lector, veo como una suerte de consonancia entre el mundo literario de Stephen King y Lock and Key. ¿En qué sentido? Que Lock and Key empieza como una historia de horror sobrenatural, que es como Carrie, sí. y termina en una suerte de presentación de universo de fantasía oscura
como lo que es cuento de hadas. Entonces, cuando uno empieza a leer el libro, me lo mandaron ayer, así que y es bastante voluminoso, llevo un tercio del libro, uno ve cierta armonía entre lo que cuenta King acá en su entrada al mundo. No es su entrada al mundo del fantasy, porque ya tenía la Torre Oscura, ya tenía Ojos de Dragón, pero acá la idea de la casa, la idea de los multiversos y de los viajes entre mentales y físicos, es como que hay algo, como que caía de cajón que de alguna manera tú fueras uno de los dibujantes y de los artistas de cuento de hadas. ¿Cómo se dio? ¿Él te llamó la gente? Esto se dio en forma como medianamente indirecta. Yo hace un par de años hice un proyecto con la editorial Clover Press, ellos hicieron una edición de una antología de cuentos de fantasía de Robert Howard, el creador de Conan el Bárbaro, que tenía varias historias de fantasía y de terror que ellos compilaron en un volumen y me pidieron que hiciera una ilustración para cada una de esas historias. Y esas ilustraciones las desarrollé con un estilo que le presentaba un cierto homenaje a las como ilustraciones clásicas de literatura de terror de los libros del siglo XIX, como con esa onda, un poco explorando la estética del grabado, del trabajo lineal detallado, que yo le agregué algunas diferenciaciones con aplicaciones de color digital, qué sé yo. Y ese trabajo gráfico, yo quedé súper contento con él, la editorial quedaron súper contentos. Y de hecho me pidieron después que hiciera un PDF, tanto ellos para ver para otros proyectos. Y recuerdo que en ese momento Joe le había mostrado esos dibujos a su papá, digamos, a Stephen King, que le habían gustado bastante. Y la cosa es que uno de esos PDF después llegaron a mano de los editores de la editorial de la rama de Simon & Schuster, que está a cargo de publicar a Stephen King, y la editora es como es divertido porque estos proyectos de estos libros tan grandes en estas editoriales enormes tienen como editores especializados en las distintas áreas de la publicación del libro. Entonces a mí me contactó como la asistente del editor de la parte de diseño gráfico del libro. Y ellos habían visto el trabajo que había hecho para ese libro Robert Howard, les había gustado harto, y me presentaron a mí con un grupo de otros dibujantes, y finalmente quedamos 2 ilustradores, como en la selección final, que es Nicolas Delorte, un dibujante francés, que es un dibujante muy bueno. Yo de hecho había estudiado bastante de su trabajo en los años pasados. Y me presentaron las 2 propuestas a Stephen King para el libro, y él dijo si en vez de elegir a uno de los 2, si podía quedarse con los 2 para ilustrar el libro. Así que finalmente los editores decidieron que nos alternáramos los capítulos, y terminé yo haciendo las ilustraciones para todos los capítulos impares del libro, y Nicola hizo todos los de los capítulos pares. Así que están intercalados a lo largo del libro, pero para mí en lo personal fue una experiencia, por un lado como media surrealista, por otro lado tremendamente halagadora, porque en el fondo que te seleccionen para hacer ilustraciones de un libro con un escritor que básicamente puede elegir a quien quiera del mundo para ilustrarle su libro, fue algo como un poquito sobrecogedor al momento de recibir la oferta. Y el desafío también enorme, porque fue un proyecto que salió como muy necesitamos que partas con esto al tiro y tienes 3 meses de plazo y no hay más tiempo porque esto tiene que salir publicado en septiembre. Entonces también fue un poquito intimidante en términos de que fue en términos extremadamente restringido en función del tiempo del que podía disponer para dedicarle. ¿Cuánto tiempo tuviste? En 3 meses, ¿no? O un poco más. Un poco menos, porque primero tuve que ir haciéndolo además por etapas súper estrictas, porque tenía que pasar por aprobaciones previas para la hora de decidir el tema de cada ilustración, hacer propuestas en boceto, mandarlas todas, que las aprobaran todas, y recién después ahí pasar a hacer el dibujo a lápiz definitivo, después el dibujo a tinta definitivo y después la ilustración final. Entonces, afortunadamente, en la primera etapa alcancé a hacer un boceto de todas las ilustraciones que iba a hacer. El libro tiene 32 capítulos y un epílogo, entonces en esa etapa también, al principio estábamos divididos en que íbamos a hacer 16 ilustraciones cada uno, y cuando leí el libro completo, se me ocurrió una idea para ilustrar para el epílogo, así que la sugerí
al editor y al autor les gustó la idea, así que ahí me incorporaron una 17ª ilustración, que fue esta que hicimos para el epílogo. Y al poder aprobar todos los bocetos en un par de semanas, eso me permitió dedicar prácticamente 2 meses a desarrollar las ilustraciones definitivas. Así que en ese sentido me ayudó en la logística el haber podido avanzar bien rápido con la propuesta inicial. También está el tema de que afortunadamente como que enganché creativamente muy rápidamente con el contenido del libro, entonces se me ocurrieron imágenes respecto de qué ilustrar para cada una de los encabezados de capítulos, y eso también ayudó harto en el trabajo. O sea, esto mismo que describes tú, que hay una cierta como sintonía conceptual entre el universo de Cuento de Hadas y lo que hicimos con Joe en algunas cosas de Lock and Key, tiene mucho que ver con eso también. Creo que de alguna forma esos dos proyectos, tanto Lock and Key como Cuento de Hadas de Stephen King, tienen algo en común, que es una suerte de exploración literaria en sí mismo. De alguna forma son como una carta de amor a ciertas formas de narración que los dos autores en sus distintos estilos exploraron. En ese sentido, creo que este libro de Stephen King en particular va a ser muy entretenido para literatos en términos de descubrir montones de pistas que son claras referencias a ciertos cuentos clásicos, a ciertas formas de contar cuentos también. Hay toda una cosa de llevar a la escala de la novela larga ciertos elementos narrativos que son muy propios de los cuentos de hadas tradicionales, que yo encontré súper interesante también desde el punto de vista creativo formal, y que está resuelto a través de personajes y situaciones súper encantadoras. Entonces, en términos de darle visualidad, es un material muy rico con el cual trabajar. Oye, no es primera vez que tú... Bueno, ya lo dijiste, Joe Hill es hijo de Stephen King, sí. Por lo tanto, de alguna manera tú llevas trabajando tu resto de tiempo con la familia King. Pero sin embargo, tú entraste al proyecto Lock and Key sin saber que Joe Hill era hijo de Stephen King, como le pasó a los editores de IDW y a los editores de sus primeros libros. Nadie sabía el secreto de Joe Hill. Exactamente. Entonces, básicamente, cuando empezó su carrera, él estaba demasiado... O sea, él sabía en el fondo la vara que supone querer ser un autor siendo hijo del autor más popular de la historia de la humanidad, básicamente. Claramente requiere un nivel de coraje o de inconsciencia incluso bien especial. Y él tenía muy claro que quería ser un nombre por sí mismo. Partió su carrera trabajando con un seudónimo. Ni su agente ni sus editores sabían hijo de quién era él. Y esto es algo que se destapó cuando su primera novela que se publicó, que fue Heart Shaped Box, fue bestseller del New York Times. Ahí un periodista logró hacer el link y destapó la novedad de que Joe Hill era el hijo de Stephen King. Y ahí se fueron de espalda a su editor en la editorial de novelas, sus editores de cómics, su agente y yo, digamos, porque ya llevábamos de hecho varios meses. ¿Tú no tenías idea? No teníamos idea. Y yo ya llevaba varios meses trabajando en el primer volumen de Lock and Key con él cuando subimos esto. A mí, de hecho, ya me había llegado de regalo, él me había mandado una copia de su antología de cuentos de Fantasmas del siglo XX, autografiada con una carta bien cariñosa respecto a este proyecto que estábamos empezando a hacer juntos y qué sé yo. Y todo eso yo ya lo había recibido. Yo ya tenía la idea de que él era un escritor muy talentoso y muy bien reputado con las pocas cosas que ya había publicado. A él, de hecho, su primera antología de cuentos la había recomendado Neil Gaiman en su blog personal como una lectura recomendada, diciéndole: póngale ojo a este escritor, que se viene aquí un tipo que tiene talento que demostrar en los proyectos que haga a continuación. Y nada, pues nos fuimos todos de espalda cuando se supo hijo de quién era. Pero habla muy bien de él y de su trabajo, el que él se tomó. Estuvo 10 años escribiendo antes de lograr publicar su primera novela. Él me contó que había escrito 3 novelas antes, bien voluminosas, ninguna de las cuales fue publicada, y que él agradece que no hayan sido publicadas porque según él no eran tan buenas, y que probablemente si se hubiera sabido desde el principio que él era el hijo de Stephen King, lo que sea que hubiera escrito se lo habrían publicado de inmediato, y probablemente con una mala primera novela habría quemado su carrera como escritor de un paraguaso. Así que nada,
iniciamos este camino creativo juntos. Afortunadamente, él logró despejar cualquier duda que hubiera respecto de su talento en base a su alcance de nombres con la forma en que encaró el inicio de su carrera. Y a mí ya como colaborador de años de él y como hemos desarrollado ya una amistad bien profunda, a mí me pone muy contento ver lo que él ha logrado por sus propios méritos, a costa de su propio talento y de su trabajo bien duro en los últimos 15 años. Así que no deja de ser un regalo para todos que en una familia haya tanto talento juntos y que puedan compartirlo con la mayor cantidad de gente posible. Me quiero colgar un poco con una pequeña recomendación que hiciste. Recomendación entre comillas. Dijiste que Joe Hill te había enviado Fantasmas del siglo XX. El libro está, para los que quieran saber, está editado en español, se llama Fantasmas. Es muy, muy bueno. Viene dentro una novela corta que se llama Teléfono Negro, Black Phone, que fue adaptada a película este año, y viene además el cuento en el cual se basa The Cape, la capa, que también fue adaptada al cómic, con otro talento nacional, Nelson Daniel, a quien saludamos en La Ruta Secreta, aprovechando de colgarnos. Oye, te quiero preguntar ¿tú eras lector de Stephen King antes de trabajar con Joe y antes de meterte a Cuento de Hadas, o lo conocías de manera más o menos superficial? O sea, yo creo que todo el mundo sabe quién es Stephen King, pero te quiero preguntar tu relación con el autor. O sea, yo tengo cierta familiaridad con su obra literaria. No soy un fan acérrimo de su obra literaria. No me he leído ni de cerca todos los libros de Stephen King, pero he leído casi todos sus libros clásicos y varios más recientes, algunos de los cuales me han gustado harto. O sea, me leí The Stand en la versión extendida, así que eso es como leerse como 4 libros de un paraguaso. Me leí It, me leí El Resplandor, me leí Carrie. Me leí de los recientes, me leí La Cúpula, que me gustó bastante, a pesar de que tengo reparos con el giro final, que todo el mundo dice que no está muy bien resuelto, pero uno creo que no está tan mal resuelto como muchos críticos dicen, pero el resto del libro además es maravilloso, así que me da lo mismo que tenga alguna cosa que no me gusta. Otro libro de él que a mí me gusta mucho y que encuentro que no se menciona tanto es El Talismán, el que escribió con Peter Straub, y que creo que de toda su literatura previa es el que tiene más hermandad con Cuento de Hadas. De alguna forma, la historia de Charlie y la de Jack tienen ciertos paralelos, y creo que de alguna forma El Talismán es como el hermano oscuro de Cuento de Hadas. De alguna forma son como 2 caras con distinto color del mismo tipo de historia, exploradas ambas de forma muy inteligente, con un universo muy rico, con un potencial como visual y de construcción de universo gigante, y que ambos a su manera le dan un giro a la historia de la novela de fantasía y el cuento de hadas. Así que yo diría que para cualquiera que quiera tener una idea más o menos como de qué va Cuento de Hadas, yo lo describiría como, a pesar de que tiene momentos bien oscuros, es como el giro luminoso sobre la historia que él exploró con Peter Straub en El Talismán. Oye, qué bueno que nombras El Talismán, porque estoy de acuerdo contigo que es un libro que se nombra poco y es una de las, yo te diría que una de las mejores novelas de fantasía de los últimos 50 años. Totalmente. Yo por lo menos la pongo... Personales de los mejores libros de Stephen King, lejos, y encuentro increíble lo poco conocido que es. Entiendo que se ha intentado adaptar muchas veces y los proyectos no han logrado cuajar, pero me sorprende que no se haya logrado. O sea, hay un material para hacer el trabajo audiovisual como bien patente y sobre todo en función de las cosas que se han adaptado en los últimos tiempos. Encuentro casi criminal que no se haya hecho. Y sí, creo que es un libro que merece mucho más atención de la que ha tenido. De alguna forma, tanto ese libro, o sea, yo creo que a futuro lo que hizo en La Torre Oscura más El Talismán y Cuento de Hadas van a ser como los grandes aportes de King al mundo de las novelas de fantasía, y van a estar los 3 en todos los rankings de mejores libros del género de todos los tiempos, claramente. Mira, yo me voy a arrancar con los palos. Yo creo que El Talismán, de hecho, es mejor que otras vacas sagradas de la fantasía de los últimos años, incluido Canción de Hielo y Fuego del señor Martin. Pero eso es una opinión mía. Por favor, no lo tomen como dogma. Yo comparto esa opinión también como opinión personal. Perfecto. Quiero terminar esta conversación contigo colgando precisamente de lo último que hablamos. Tu relación con la fantasía. Tú eres autor de una suerte de saga que se llama La Espada de las Eras. Uh-huh.
que es tu gran homenaje a un género que yo, porque te conozco, sé que te gusta mucho. Sí. Y que tiene que ver, y que parte y que tiene que ver no solo con tu lectura del Señor de los Anillos, no solo con tu lectura de King, etcétera, sino también con otro gusto que tenemos en común, que es el señor Roger Dean, el ilustrador de las portadas de Yes y de la música. Y a ti te gusta mucho el rock progresivo, que además es como lo dice un bloguero español, es como el Señor de los Anillos del rock. Claro. Es música narrativa. A ver, yo creo que hay una condición de universalidad y atemporalidad en cualquier desarrollo creativo de la fantasía que hace que sea algo atemporal y universal, que lo vuelve accesible para cualquier persona, que a mí me parece fascinante. Creo que en general las historias de fantasía que vienen a ser como la versión moderna de lo que antiguamente construía culturalmente la mitología para las sociedades, es algo con lo que todos estamos vinculados en cierta forma atávica y que permite hablar de temas generales en lenguajes que puede entender cualquier persona. Yo creo que el gran gancho que tiene la fantasía como narrativa es esta idea de que cuando tú dices el había una vez y construyes un mundo de fantasía y lo llenas de personajes, lo vuelves accesible para cualquiera. Todos, de alguna forma, nos liberamos de ciertos prejuicios al entrar en una historia de fantasía que nos permite universalizar sus contenidos. Y de esa forma yo encuentro que es como de los mundos creativos que son más generosos a la hora de llegar a los lectores. Y eso yo lo encuentro bien fascinante como experiencia. Y te permite, a su vez, abordar a través de ciertos arquetipos desarrollos de personajes que se vuelven accesibles para cualquiera, y eso yo también lo encuentro bien fascinante. Creo que de alguna forma lo que a mí me fascina de la narración de historias, del contar historias y del crear mundos para construir esta narrativa es que son gigantescos ejercicios para desarrollar el músculo de la empatía en las personas. Y eso es algo que creo que además a través de la ficción y de la fantasía se puede hacer con más fuerza. Y creo que eso es algo que va desde la estética hasta la conceptualización y la narrativa. Entonces es algo que te permite ejercitar el músculo creativo y el músculo narrativo con la misma potencia y volverlo algo como muy fascinante y muy encantador para el lector o el que recibe la historia o el que recibe una cierta imagen. Y en ese sentido también es algo que te permite darle, por ejemplo, mucha riqueza visual a una propuesta. O sea, yo creo que Roger Dean, por ejemplo, que tú mencionabas, a través de sus pinturas, solamente es un narrador de fantasía tan completo como cualquier novelista que escribe un libro de 800 páginas. Y eso es algo que también me parece fascinante y cautivador, como a través incluso de, no sé, el mismo Moebius, el dibujante francés, que es tan famoso por sus cómics de ciencia ficción y fantasía, él mismo también como ilustrador era prácticamente un artista que a través de una sola ilustración es capaz de construirte un mundo y contarte 100 historias dentro de una imagen. Y eso es algo que yo encuentro muy fascinante, esa capacidad como de capturar el infinito a través de objetos limitados que tiene la creación de la narrativa fantástica, es algo que me fascina. Oye, muchas gracias por esta conversación y por acompañarnos en la Ruta Secreta. Espero que no sea la última vez de tenerte acá. Y podríamos hablar, pero horas y horas y horas. En Cuento de Hadas reaparece como presencia lejana al que tal vez sea el gran villano del multiverso fantástico de Stephen King. La maligna presencia tras el misterio de la Torre Oscura, el Rey Carmesí, que según cuenta el propio autor, toma su nombre de la canción del mismo nombre de King Crimson, que sé es uno de los grupos favoritos de nuestro invitado Gabriel. Esto es In the Court of the Crimson King, presentado por WOM. Shattered by the sun, I walk a road, horizons change,
the tournament's begun. The purple piper plays his tune, the choir softly sing 3 lullabies in an ancient tongue for the court of the crimson. Shutters on the dreams. I wait outside the pilgrim's door with insufficient schemes. The Black Queen chants the funeral march, the cracked brass bells will ring to summon back the fire witch to the court of the crimson. Gardener plants an evergreen, was trampling on a flower. I chased the wind of a prison ship to taste the sweet and sour. The pattern juggler lifts his hand, the orchestra begin. As slowly turns the grinding wheel in the court of the crimson. Si quieres ser escritor, dice Stephen King en su autobiografía Taller mientras escribo, lo primero es hacer 2 cosas: leer mucho y escribir mucho. No conozco ninguna manera de saltárselas. No he visto ningún atajo. Si tuviera 1 centavo por cada persona que me ha dicho que quiere ser escritor, pero no tiene tiempo para leer, podría pagarme la comida de un restaurante bueno. ¿Me dejas que te sea franco? Si no tienes tiempo de leer, es que tampoco tienes tiempo ni herramientas para escribir. Así de sencillo. Soy el emisor Francisco Ortega. Escucha o descarga este y los otros capítulos de La Ruta Secreta desde emisorpodcasting.com o de tu plataforma de audio preferida. Hay muchos mundos y todos están en este. Descansen, viajeros de lo imposible, donde sea que estén.